Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Despierta Familia. El tema del día de hoy es violencia extrema en videojuegos y redes sociales. Vamos a ver cómo la violencia ha escalado a una violencia extrema en los medios del entretenimiento digital y aún nuevas formas de violencia en redes sociales. Así es, como el lenguaje de odio y burla, como el ciberbullying, por ejemplo, incluso algunos retos virales que han puesto en peligro la vida de nuestros niños, incluso su integridad. Su integridad, así es que toma nota, quédate con nosotros y comenzamos. El tema del día de hoy, violencia extrema en videojuegos y redes sociales. ¿Cómo estás, esposita? ¿Qué tal? Pues otra vez lista para hablar de este interesante tema. Así es, de la violencia. Y mira, la violencia siempre ha existido, ¿sí? En toda la historia de la humanidad, pues ha habido violencia. La violencia intrafamiliar también, una problemática ya de muchos años. Pero queremos enfocar esta plática, este tema, hacia la violencia extrema. O sea, hemos pasado de violencia a violencia extrema o hiperviolencia en este último tiempo. Lo estamos viendo a través de nuevas formas, ¿sí? Nuevas formas que antes no eran comunes para nosotros. No conocíamos a las ya conocidas o acostumbrados, ¿no? Como las que están en los medios sociales. Así es, por ejemplo, en redes sociales hemos estado viendo este lenguaje de odio, de burla. Uno puede ver videos y leer los comentarios. A mí me gusta ver los comentarios porque te das cuenta de cómo están los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños. ¿No? Y aprovechan el anonimato incluso, sí, ¿no? De que pueden poner un alias, de que pueden haber diferentes cuentas y te ponen de cosas. Sí, el ciberbullying, personas o influencers, por ejemplo, que publican en sus redes sociales y empezamos a ver los comentarios de tanto odio, tanta burla, humillación, y es muy triste ver hasta dónde ha escalado esta violencia. No, y en el caso de los niños o los adolescentes que son más sensibles en sus emociones, un comentario hiriente puede ser más terrible que incluso un golpe, ¿no? O violencia física. Les afecta demasiado en su autoestima, en sus sentimientos, en sus emociones. Por eso podemos ver ya también niños muy deprimidos, muy ya en grados de que ya no quieren vivir. Sí, muchas veces ni siquiera te lo dicen, simplemente cambia su humor drásticamente. Sí. Y no sabemos qué pasa con ellos. No te quieren decir que acaban de hacerles un comentario hiriente, que lo están humillando, que les están soltando odio, ¿no? En su red social, o alguien publicó algo de ellos, en fin. Todas estas son nuevas formas de violencia que no conocíamos o no estábamos acostumbradas. Y esto en las redes sociales e incluso en los videojuegos también están presentes. También tenemos, dentro de todo este tema de la violencia, cómo ha escalado la violencia en los medios del entretenimiento digital. Estamos hablando de películas, estamos hablando de series, estamos hablando de videojuegos. Siempre había violencia de alguna manera, ¿no? En películas de acción, de guerra, hasta cierto punto, ¿no? Una violencia tolerable. Sí, había muerte a lo mejor, sí, pero no al grado que ahorita estamos viendo esa crudeza, ¿no? Esa crudeza de ponerle un balazo en la cabeza y seguir caminando como si nada. Así es, seguir caminando como si nada. Con una clasificación para adolescentes, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de escenas. Y estamos viendo cómo están escalando a lo que le llaman la violencia gore, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante acerca de eso, pero ya es una violencia en la que ya no hay realmente ninguna sensibilidad, ya no hay límites, ¿no? Mucha sangre. Y sobre todo en videojuegos. Videojuegos es donde más lo estamos viendo y entendiendo que los videojuegos ya no están en lo que estaban hace muchos años, en donde solamente jugabas en la pantalla, con escenas fuertes, con escenas impactantes, ¿no? Ahora ya estamos viendo desmembramientos, ya estamos viendo sangre por todos lados, estamos viendo experiencias virtuales, ¿sí?
más sonido, más gráfico, cada vez más realista el juego. Exacto. Imagínate, si en una película nosotros nos impactamos por una escena fuerte, que solamente lo estás viendo. Y a veces son ni siquiera constantes, es una o dos escenas fuertes, ¿no? En una hora o en una serie. Aquí en los videojuegos es todo el tiempo están ese tipo de escenas, ¿no? Es algo que están siendo expuestos en estos días nuestros hijos, nuestros jóvenes. ¿Todo esto ha traído qué consecuencias? Pues la insensibilidad, por ejemplo, en los niños que están, como decíamos ahorita, no solamente niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están también muy metidos en videojuegos, por ejemplo, están siendo insensibles ya al dolor humano, al dolor incluso de animales, a la muerte, a la sangre, a todo este tipo de gráficos ya con una violencia muy muy cruda. Hace poco estábamos platicando con alguien que dice que subió a una mujer con sus dos pequeños, las iban a llevar a algún lugar y se atravesó un gatito en la carretera, se atravesó un gatito y se detuvo el carro. Y el niño de 3 años dijo, ¡ay, lo hubieras matado! Y la niña de 5 años dijo, sí, nos hubiéramos bajado a sacarle los ojos. Y entonces esas expresiones impactaron la vida de esta persona que me estaba contando. O sea, a ese grado hemos llegado que los niños ya quieran matar al gatito, sacarle los ojos y es una insensibilidad. Sí, y ya no solamente estamos hablando de gatitos o animalitos, ¿no? Ya están teniendo actitudes incluso criminales, ¿sí?, con otros niños, ¿no? Porque han perdido la sensibilidad. Y no solamente es la insensibilidad, también estamos viendo cómo este lenguaje de odio y de burla cada vez se normaliza y aumenta más en todos los medios sociales, ¿no? Sí, incluso este lenguaje también se hacen insensibles al dolor que puedan provocar en alguien más. Se les hace tan fácil, como decías ahorita, estar en anonimato. Entonces se les hace fácil publicar, escribir, lo que sea, no importando los sentimientos de alguien más. No, como que no se dan cuenta que realmente detrás de la pantalla está alguien que es real y que puedan estar lastimando. Como no lo ven, se les hace fácil, ¿no?, enviar ese tipo de mensajes o ese tipo de memes, ¿verdad? Y bueno, tenemos, por ejemplo, el ciberodio. Exacto, donde los haters son tan famosos en este tiempo, tan comunes. Y los trolls, ¿no? Y los trolls, que son personas que utilizan el internet y las redes sociales para atacar, para burlarse o tratar de generar un impacto negativo en la persona que eligen como víctima. Y les digo, esto aplica mucho también a los influencers, a los youtubers, pero no solamente a ellos, sino cualquier que sube contenido, que hace algún comentario también que no le gusta al hater, empiezan y es una guerra y es así rudo, cruel. Generan polémicas incluso, ¿no? Nada más en determinados, no nada más en personas específicas, a veces son temáticas, a veces es contra los gobernantes, contra líderes, contra personalidades y afectan, sobre todo cuando son personas más jóvenes, sí son muy afectadas en sus emociones, entran en depresión, entran en mucho desánimo y algunos hasta el suicidio han llegado. Exacto. Otra de las consecuencias que estamos teniendo ya en este tiempo es el aumento de suicidios entre jóvenes y niños. Si uno ve las cifras y las estadísticas en el INEGI, las que publican, la curva ha ido hacia arriba. Desde los 1900 a este tiempo ha escalado muchísimo. Y lo triste es que ha alcanzado a los jóvenes y a los niños. Es lo sorprendente, que cada vez hay niños más pequeños tratando de quitarse la vida. Cada vez son más las noticias desafortunadas de niños que se están quitando la vida, ¿no? Ya no solamente es jóvenes, un problema de jóvenes o de adultos, sino de niños y adolescentes. Y todo este tipo de cosas incluso se aumentaron en estos tiempos de pandemia, en donde ellos estuvieron más expuestos, más encerrados, ¿sí?, a todo este tipo de violencia en línea, ¿no? Y estamos viendo que incluso ha llegado a homicidios y a crímenes, ¿no?
cometidos por estos jóvenes y aún niños, ¿no? Noticias que van desde situaciones como la que vimos en Uvalde, Texas, ¿no? Recientemente. Reciente, sí. Esta matanza que fue perpetrada por este joven, ¿no? Que también era usuario de videojuegos, ¿sí? Y vimos que 16 niños, ¿no? Perdieron la vida en esta masacre. Qué triste pensar a qué grado ha llegado ya esta violencia, al grado de cometer crímenes y homicidios a sangre fría y a niños. Es de verdad muy triste. En el 2020, un niño en Torreón que hizo un tiroteo en su escuela, influenciado por un videojuego, Natural Selection, en donde disparó a su maestra y a sus compañeros. También fue una noticia muy sonada aquí en México, y es triste ver hasta qué grado. Antes se escuchaban homicidios, pero personas adultas, y ahorita cada vez está bajando más en edades este tipo de noticias. Sí, ya no son noticias solamente que uno puede escuchar en determinados países, ¿no? Porque tienen acceso a tecnología y tienen acceso a armas, tienen acceso a muchas cosas. Ya lo estamos viendo en comunidades. Sí. Esta es noticia de México, ¿no? De una ciudad de México. Pero cada vez donde hay acceso a la tecnología, donde hay acceso a dispositivos, videojuegos, donde hay acceso a lenguaje de odio, de violencia, estamos viendo que los niños están tratando de imitar, ¿sí? Casos de niños jugando a ser estos narcos, sicarios, sí. Sí. ¿no? Niños jugando a ser sicarios, jugando a que entierran a uno, a que matan a otro, a que secuestran. Sí. Influenciados también, ¿por qué? Por series que ponen, ¿quiénes? Los papás. Los papás, ¿no? Entonces son ejemplos que se están modelando, y esos son peligros serios. Dentro de todas las opciones de peligros que tenemos, hay varios, ¿no? Los retos virales también son unos. Sí, no todos. Aquí me gustaría, explicar por qué pusimos retos virales en esta sección de violencia. Y queremos explicar que hay 3 tipos de retos virales. Por ejemplo, vienen los sociales, en donde pues, son diversión, bailes, bromas inofensivas, que tratan de la salud. Por ejemplo, hay otros solidarios que tienen como fin recaudar fondos para una causa. Pero también hay los peligrosos que sí atentan contra la vida. Hubo uno muy sonado en el que jovencitos se agarraban, 2 jovencitos, uno en medio, y le decían al de en medio que saltara. Entonces cuando saltaba y caía, los otros 2 jovencitos le daban como una patada, un golpe en los pies para que cayera totalmente hacia atrás, y hubo muertes, lamentablemente. Fue el reto del rompecráneos, ¿no? Rompecráneos, sí. Así se llamaba. Y así como ese, están saliendo nuevos todo el tiempo, ¿no? Retos que se difunden por las redes sociales y se viralizan, ¿no? Y los chavos, con tal de querer ser parte de la tendencia, no miden el peligro. Y muchos han quedado lesionados, incluso de por vida. Sí, retos virales muy, muy peligrosos, como comer cosas que les hacen daño, o a otros tratar de ahorcarlos, de asfixiarlos, pero hasta un grado que queden inconscientes. Inconscientes, pero ha habido quienes han perdido la vida. Así es. Hablamos también acerca del ciberbullying, que esto es cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, precisamente, ya sea por sus teléfonos móviles, sus videojuegos u otras tecnologías. Pero esto es también, como decíamos, afecta mucho a quien es víctima de este tipo de acoso, de humillaciones, porque no los dejan en paz. O sea, a donde va, lo persigue. No es como cuando hacen un bullying en la escuela, por ejemplo, cuando el niño sale y llega a casa, se siente a salvo, se sabe a salvo. Pero el ciberbullying es a donde vayas, a donde va el niño, hasta ahí lo persigue. Y es muy... afecta demasiado. Así es. El ciberacoso también es parte de estos peligros que existen hoy en día.
Y bueno, dentro de la violencia, estamos viendo cómo esta ha escalado. Hablábamos acerca de la violencia gore, ¿no? Cuando hablamos de violencia gore, hablamos de mutilaciones, hablamos de tortura, hablamos de desmembramientos y todo tipo, ¿no? De este tipo de escenas con mucha sangre. Y ahí es donde se pierde la sensibilidad. Pero es lo que estamos viendo realmente cada vez más en los medios. No solo es la violencia gore, también estamos viendo violencia snuff, ¿no? Que aquí sí ya es real. Normalmente en la gore es producida, son efectos especiales, falsa, animaciones, sí, es lo que vemos en los medios del entretenimiento, pero en el snuff, ahí son situaciones reales, ¿eh? Y ese contenido existe, sí. Y es accesible a través de sitios en la dark web, a través de aplicaciones específicas, envío de mensajes, envío de videos. Una vez le mandaron a uno de nuestros hijos un video, ¿verdad? Un video, estaba pequeñito y le mandaron un video en el celular de mi esposa. En mi celular, y era de alguien haciéndose cutting, se estaba cortando pero estaba grabando y pues la sangre ahí. Lo que me sorprendió fue que otro niñito pequeño le dijo, por favor manda más videos de ese tipo porque me gustan. Sí, así es, y también le mandaron un video donde estaban torturando a un perrito, ¿no? Y le impactó tanto, o sea, realmente lo dejó marcado. En ese entonces nosotros estábamos todavía educando a nuestro hijo acerca de qué sí puedes dar, qué no puedes dar de información. Había puesto el celular de su mamá para que le mandaran algo, pero alguien más lo vio en una red y empezaron a mandar y a tratar de meterlo a grupos, ¿no? Y en esos grupos lo que más mandaban era violencia y pornografía. Tipo. Así es. Entonces, tener mucho cuidado en qué están accediendo nuestros hijos, ¿no? En esos incluso videos o incluso contenidos que a veces son temporales. Hoy las aplicaciones, recordemos, que ya también permiten enviar contenidos y darles un tiempo. Después de determinado tiempo se borran, o después de ser visualizados se borran. Entonces a veces ni siquiera tú como papá los puedes ver lo que está recibiendo. Exacto, es por eso también tan importante hablar y estar presente en la vida de nuestros hijos. Y yo quisiera darte aquí unos consejos rápidos acerca de que si tu hijo está siendo víctima del ciberodio o de cualquier tipo de agresión cibernética, pues tienes que reaccionar rápido. Lo primero es creerle, no le cuestiones, porque a veces los niños vienen y nos dicen algo y nosotros como papás empezamos a dudar, empezamos a no darle la importancia que él le debemos de dar. Dile que no conteste los mensajes porque eso le va a dar más poder al agresor. En el caso de un ciberbullying, de un lenguaje de odio, que no conteste los mensajes, pero no los borre. Es necesario que los tenga para tener pruebas. Guarden los mensajes para tener evidencia cuando denuncies ante la policía. Es muy importante denunciar ante la policía cibernética. Afortunadamente en este tiempo ya se considera un delito y sí se puede proceder. Pero ante todo, mantén a tu hijo en oración. Recuerda que Dios está al cuidado de ti y de tu familia. Pero también nos ha pasado que conocemos casos en donde los hijos no son víctimas, sino son los agresores. Y esto es muy impactante para nosotros como papás. A veces no lo crees, no lo crees, dices, no, mi hijo, ¿cómo crees? Es un dulce. Sí, o muchas veces lo motivamos nosotros como papás al decirles, no te dejes, tú pega primero, si te pega, golpéale más fuerte. Y este tipo de cosas, de consejos incluso, pueden hacer que nuestros hijos se hagan agresores. Entonces, si te das cuenta que tu hijo es el que está promoviendo el lenguaje del odio o cualquiera de estos casos, debes intervenir inmediatamente. Habla con él o ella tratando de mantener la calma para que pueda abrirse contigo. No empieces a regañar y a juzgar y todo antes de que te cuente todo, antes de que puedas hablar con él. Revisa con quién ha estado en contacto, qué lo está influyendo, qué está viendo, leyendo. Esto es muy importante de lo que acabamos de mencionar. Recuérdale que todas sus acciones tienen sus consecuencias y que no vas a permitir que siga con ello. Pero mantente firme. No es de que te voy a castigar y nos lo castigas. Es mantenernos firmes en lo que decimos.
demuéstrale amor y comprensión, pero desaprueba su conducta. Claro, y que entienda que es por su protección, ¿no? Exacto. Porque todo esto que estás haciendo es por su protección, no es que lo estás controlando y controlando, es que estás protegiéndolo, ¿no? Claro, y haz que se disculpe con la víctima. Y corre a tu cuarto de oración, ahí es donde encuentras la respuesta, la sabiduría y todos los consejos que el Señor nos da en su palabra para poder guiar a nuestros hijos y protegerlos en estos casos. Así es, Proverbios 24:2 dice, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Y hay otro versículo que dice, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hoy en día tal vez no solamente se refiere a la lengua como voz, ¿verdad? Como audio, también a través de lo que estamos enviando vía mensajes, estamos tecleando, ¿verdad? Son palabras. Son palabras también igual de fuertes, igual la muerte y la vida están en poder de todo lo que estamos publicando en redes sociales, ¿sí? Entonces hay que llevar a nuestros hijos a este entendimiento, ¿sí? De que lo que ellos están publicando, de lo que ellos están diciendo, haciendo, también puede traer vida o puede traer muerte, ¿no? Y esto incluso se ha vuelto literal. O sea, hay casos en donde otros niños han llegado a la muerte a través del suicidio o a través de algún crimen o alguna situación. Entonces es nuestro deber como papás protegerlos, guiarlos acerca de este tema de la violencia que hoy en día pues ya es una violencia extrema. Y poner el ejemplo, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos los primeros en hacer comentarios despectivos, burlones, ya sea físicamente o virtualmente. Entonces tengamos mucho cuidado, seamos congruentes, porque es cuando podemos influir realmente en nuestros hijos. Gracias por estar con nosotros en este tema. Esperamos verte pronto. Dios te bendiga.